volver a repasar un tema? Sí, es un ejemplo de retroalimentación. La retroalimentación es cuando uno comunica algo y esa persona recibe la respuesta de esa comunicación. Por ejemplo, yo estoy comunicándome con ustedes y yo no les puedo ver, no puedo percibir sus gestos, no puedo escucharles. Entonces me cuesta mucho, ¿verdad? Porque no recibo el retorno de ustedes. Esa es la retroalimentación. Nosotros siempre necesitamos una retroalimentación, ¿verdad? Para ver si la gente nos está escuchando, nos está entendiendo. Entonces, esa es la parte que a mí más me cuesta de este sistema, porque yo no les veo ni, no sé si entienden, por eso siempre les estoy preguntando si me escuchan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar, chicos. Ustedes ya saben que me pueden preguntar. Lo que quiero es que tengan lápiz y tengan, o sea, bolígrafo y un cuaderno. Mientras yo estoy haciendo la exposición, dando la exposición, ustedes también me pueden preguntar. Pero Profe, si no, permiso, profe, yo tengo una pregunta. El tema está de la asistencia. No sé si a mí nomás no me actualiza como para enviarte. Sí, yo No entré sé cómo ahora y están. no da la opción. No da la opción, ¿verdad? No. ¿no? La clase No, pasada profe. sí dio, pero hoy no. Y la verdad que ese tema tienen que preguntarle a Juan Carlos. No sé si alguien le puede escribir y decirle que actualice para que ustedes se pongan presentes hoy. Les voy a agradecer, ¿verdad? O si no, dejen nomás y yo voy a hablar con él para no perder otra vez esto, ¿verdad? Entonces mañana yo me comunico con él y le digo quiénes estuvieron presentes, ¿sí? Dale, profe. Voy a tratar de sacar una fotografía al final, o si por favor alguien saca para después enviarme la lista de los que estuvieron presentes, ¿sí? Entonces yo mañana le paso a Juan Carlos, ¿le parece? Para no Pro- estar otra vez que ustedes se estén Profe, comunicando con él. Sí, ¿no te es más fácil si te enviamos así? Pregunto nomás si. sí, sí, eso es lo que yo les digo. Eso les estoy diciendo. Me envían la lista y yo mañana hablo con Juan Carlos, ¿está? Dale, profe. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los sistemas y sus propiedades, ¿sí? Vez pasada habíamos visto que la terapia sistémica tiene sus conceptos y presta los conceptos de los sistemas, la teoría general de los sistemas y también de la cibernética, ¿verdad? Bueno, entonces, estas propiedades que vamos a ver son propiedades de todos los sistemas vivientes, ¿sí? De todos los sistemas abiertos. Eh, hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Nosotros vamos a estudiar los sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque la familia es un sistema abierto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema abierto y uno cerrado? Que el sistema abierto puede interconectarse con el medio ambiente, ¿sí? Puede enviar información, enviar energía y puede recibir información y recibir energía de todos los sistemas circundantes. Entonces, el sistema cerrado no puede hacer eso, ¿sí? Pero de todas maneras a nosotros nos interesa entender lo que son los sistemas abiertos. Estas propiedades que vamos a ver hoy son propiedades de todos los sistemas abiertos en general, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que el foco del paradigma sistémico, entonces está en estudiar el circuito de retroalimentación. El sistema abierto está en constante retroalimentación con lo que le circunda, ¿sí? Por eso se llama sistema abierto. Bueno, el primer ejemplo, la primera propiedad o cualidad
de los sistemas abiertos es la totalidad. La totalidad hace referencia a que todo, la totalidad es un todo, ¿sí? Los objetos o los atributos que tienen solo se pueden comprender como un sistema general o total. Funciona entonces por la interdependencia de sus partes y en relación con otros sistemas que le rodean, como estábamos diciendo. Cada uno, un cambio en uno de los elementos del sistema produce el cambio en todos los demás elementos. ¿Por qué? Porque están interrelacionados. Entonces, la propiedad por excelencia de todo sistema abierto es la totalidad, que se puede definir y plantear como el todo, ¿verdad? O el sistema que es más que la suma de sus partes. O sea, regido por el principio de no sumatividad. Lo que está separado no se puede definir. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema y hay una relación de causa-efecto. Por ejemplo, la familia, no se puede estudiar a una familia estudiando a sus miembros por separado. Se estudia a la familia como un sistema y qué interacciones, qué tipo de interacciones está sucediendo entre esos miembros de la familia, ¿sí? Entonces, es vista como una unidad, como una totalidad, y no se considera como la suma de sus partes. Entonces, también se ha estudiado dentro de ese sistema abierto la tendencia a la homeostasis. La homeostasis es un término que se utiliza también en la cibernética, que significa equilibrio, ¿sí? Todo sistema, todo miembro de los sistemas pueden hacer que el sistema, si sale de su equilibrio, retome su equilibrio. Todos los sistemas tienden al equilibrio. Por ejemplo, nosotros somos un sistema, el ser humano es un sistema, ¿verdad? Tenemos diferentes elementos que nos componen. Entonces, si el cuerpo tiene una infección, le da fiebre, ¿verdad? Entonces, esa fiebre se combate a la infección del cuerpo. Entonces, ahí el cuerpo empieza otra vez a tender hacia el equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo tiene una infección, está en desequilibrio. Entonces, al tener fiebre, hace que nosotros volvamos a tender a esa sanación, a ese equilibrio. ¿Por qué? Porque la fiebre nos está avisando que tenemos una infección, ¿sí? Y la fiebre es una lucha del cuerpo contra esa infección que se está manifestando, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, cuando hay muchos ejemplos de homeostasis. Por ejemplo, cuando una familia sus miembros están en desacuerdo, se están peleando, ¿verdad? Hay un desequilibrio. No, hay un equilibrio en la relación. Entonces, a través de la terapia, se vuelve a ese equilibrio en el relacionamiento. En ese sentido, también hablamos de una homeostasis. Bueno, entonces, esta propiedad de la totalidad tiene consecuencias prácticas, ¿verdad? Pragmáticas de primer orden. Y si el sistema es un todo relacionado y la cualidad, la propiedad de las partes depende de su organización. Un cambio en cualquier parte del sistema dijimos que lleva a una modificación del sistema en su totalidad y también de las cualidades de los individuos que los componen. Por ejemplo, vemos aquí que el sistema, en este ejemplo, el sistema es una familia. Nadie me está pidiendo. El sistema es una familia. ¿Sí? La cualidad o la propiedad del sistema es
el fracaso escolar del niño, que es un elemento de esa familia, o un miembro, en este caso porque es una persona, ¿verdad? Entonces, se presenta una dinámica relacional. La dinámica relacional es una pauta que tiene la madre, que es muy sobreprotectora con ese niño, ¿verdad? Todo el día está encima de su hijo. Entonces, se sobreinvolucra la madre. Y el padre, por esa misma razón, como no encuentra un espacio para acercarse a su hijo, porque le ve al hijo con la madre siempre, y la madre se encarga de todo lo que hace referencia al hijo, entonces el hijo está presentando un fracaso escolar y el padre se mantiene distante. Bueno, si desde el punto de vista terapéutico conseguimos cambiar esa pauta relacional, ¿verdad? Que habíamos visto de que la madre está muy involucrada y el padre se mantiene distante. Podemos, por ejemplo, hacer que el padre se encargue de las tareas escolares, ¿verdad? Y la madre esté más desapegada del niño, ¿verdad? Entonces, esa es una tarea que se le da durante la terapia, ¿verdad? El terapeuta entonces les sugiere que esa va a ser la solución y que hagan esas tareas, que el padre entonces se encargue de las tareas escolares de su hijo, se involucre más y la madre al contrario se aleje más, ¿verdad? Entonces se soluciona el problema, ¿sí? ¿Vieron cómo aquí? Entonces todo el sistema está influido por las pautas relacionales. ¿Sí? Porque ese fracaso escolar no solamente le afecta al niño, también le afecta a los padres, ¿sí? Bueno, entonces vemos que la cualidad fracaso escolar es una propiedad de la totalidad, ¿sí? Y es la organización del sistema. ¿Sí? Bueno, acá vemos que la interacción, el pase de información, comunicación es bidireccional, ¿sí? Entonces, el resultado de las interacciones entre los tres elementos del sistema es lo que explica el funcionamiento de todo el sistema. Y por consiguiente, explica el síntoma. ¿Mm? ¿Y cuál era el síntoma? El fracaso escolar del niño. Sí, te escucho. Ya. Romina. Profe, una consultita. Este material es el que vos nos había enviado en la clase anterior. Yo eso lo tengo impreso. Bueno, y esa parte de la homeostasis no está en ese material. Bueno, una cosita, por favor, ¿sí? Una aclaración. Yo les envié los materiales los materiales que yo les envié al WhatsApp, yo les volví a enviar, chicos, a la plataforma. Yo quiero que ustedes utilicen los materiales que yo les envío a la plataforma, ¿sí? Este material yo les envié al WhatsApp, les había enviado, pero sí, también les envié a la plataforma, ¿sí? De todas maneras voy a ver si es que no está, voy a volver a enviarles, ¿sí? Bueno, otra cosa que les quiero decir, chicos, si ustedes tienen alguna pregunta, pero no es muy necesario que me pregunten en el momento, pueden anotar en su cuadernito, entonces después me preguntan, ¿sí? Pero no hay problema con que me pregunten, solamente que alguien me tiene que avisar porque yo no veo, yo no vi que Romina me estaba queriendo preguntar algo, ¿está? Bueno, tenemos entonces la segunda propiedad que es la circularidad. La circularidad alega que todo es circular, todo es, no existe. ¿Qué significa que todo es circular? Que no existe ni un principio ni un final, ¿verdad? Que todas las acciones son circulares. Entonces, es lo opuesto a lo lineal, ¿verdad? En lo lineal hay una causa-efecto, ¿verdad? Y si termina
primero está la causa, después el efecto, pero después ya no se vuelve a la causa. En la circularidad se pasa de causa a efecto, causa a efecto, causa a efecto, ¿verdad? No tiene un principio ni tiene un final. Y si tiene, no se puede percibir y decir este es el inicio o este es el final, porque después va a volver otra vez al inicio y va a ir otra vez al final, luego va a volver al inicio, y así es la circularidad. Bueno, entonces Watzlawick dijo, si las partes de un Paul Watzlawick fue el creador de los axiomas de la comunicación que luego vamos a ver, ¿sí? Él era un teórico de la comunicación, también fue psicólogo y dicen que fue filósofo. Y bueno, falleció en el 2007. Y en 1972, él creó en base a unos estudios que hizo, ¿verdad? Los 5 axiomas de la comunicación que hasta ahora se utilizan. Bueno, si las partes de un sistema, él se pregunta, no están relacionadas en forma unilateral o sumatoria, ¿de qué manera están unidas? Y teniendo en cuenta el razonamiento causal, entonces siempre se piensa en una secuencia lineal de causa-efecto que remite a una primera causa, que lo confirma o lo modifica. Pero desde el punto de vista sistémico, innumerables elementos de un sistema son recíprocamente contingentes. Contingente quiere decir que se influyen. Cuando alguien es recíprocamente contingente con otra cosa, está influido, se influyen mutuamente y se relacionan en esa influencia. Entonces, innumerables elementos de un sistema son recíprocamente contingentes, se relacionan e influyen sus conductas entre sí de una manera compleja o circular. Eso que estábamos viendo. La circularidad y complejidad frente a la causalidad lineal. Es decir, el hecho de que A cause B no es más que una parte del circuito que lleva de B a C y de C nuevamente a A. En definitiva, el concepto de retroalimentación es el modelo más elemental de circularidad, que es opuesto al concepto de la lineabilidad, que A causa B, ¿sí? Esa es la lineabilidad, causa-efecto. Sin embargo, la circularidad es A causa B, luego B causa C, luego C vuelve a causar A, luego A vuelve a causar B y así sucesivamente. Sí. Ya. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. ¿Nadie me escuchaba? No, creo que se cortó. Bueno, entonces voy a empezar otra vez con lo que dijo Watzlawick, ¿sí? Sí, que sí, ya, ya, ya. Entonces, vamos a pasar entonces otra vez al niño con dificultades escolares, ¿verdad? Que no podemos determinar cuál es la última causa de su fracaso escolar, porque no estamos utilizando el aspecto lineal, ¿verdad? No es que A causa B, ¿sí? No hay una causa específica que causó, valga la redundancia, que ese niño fracase escolarmente, ¿verdad? Sí hay una causa circular, o sea, hay varias causas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Sí? La causa es una causa circular y compleja, ¿sí?
¿Por qué? Porque la causa es la pauta relacional entre los padres, entre el padre y el hijo, entre la madre y el hijo. Puede ser entre el colegio y el niño, ¿sí? Que, por ejemplo, vamos a suponer que ese niño sea muy ansioso, entonces en el colegio le están rechazando, ¿verdad? Y también le está costando aprender. Puede ser entre una abuela, ¿verdad? Que descalifica a la madre, que le dice que es muy sobreprotectora con su hijo, ¿sí? Entonces, es algo circular, no es algo de causa-efecto, no es lineal, no es A causa B, sino que es A causa B, B causa A otra vez, A causa B otra vez, y así sucesivamente. No hay un principio o un final. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, la tercera propiedad es la equifinalidad y la equicausalidad. Según algunos autores, hay muchas propiedades más, pero estas son las propiedades más importantes de todo sistema, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, chicos, que la conducta final de los sistemas abiertos está basada en su independencia con respecto a las condiciones iniciales. No importa cómo sean las condiciones iniciales de ese sistema para que se dé tal o cual resultado. Las condiciones iniciales son entonces son independientes de los resultados que se van a dar. Se hace alusión a que a partir de distintas condiciones iniciales y por distintos caminos, un sistema vivo puede llegar a un mismo estado final o no puede llegar a estados finales diferentes. Entonces, de eso habla el principio de equifinalidad, que alega que diferentes inicios tienen idénticos resultados. Entonces, con inicios diferentes se llegan a resultados iguales. Entonces, este principio hace referencia a la mantención de un estado de equilibrio que es fluyente. Puede alcanzarse el mismo estado final, la misma meta, partiendo de diferentes condiciones iniciales y siguiendo distintos itinerarios en los procesos organísmicos. Eso dijo von Barton-Leifheit, que fue el creador de la teoría en general de los sistemas. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profe. Bueno, en otros términos, entonces, equifinalidad significa que idénticos resultados pueden tener orígenes diferentes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos un ejemplo de las matemáticas, ¿verdad? Se llega al mismo resultado, que es 18, aunque varíe el punto de partida en estos sistemas. Por ejemplo, en el sistema A, su punto de partida es 4. En el sistema B, su punto de partida es 2. Pero ambas ecuaciones llegan a al mismo resultado, que es 18. ¿Sí? Entonces, el principio de equifinalidad implica que aunque varíe el punto de partida, se llega al mismo resultado. Luego vamos a ver cómo podemos ejemplificar esto con otros ejemplos con seres humanos. Luego tenemos el principio de equicausalidad, que es lo contrario, ¿sí? Similares condiciones iniciales dan diferentes resultados. Entonces, tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? En el caso de la equicausalidad, repetimos, pueden obtenerse distintos estados y efectos
o resultados a partir de un mismo comienzo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el sistema X empieza 9 por 1. El sistema Y empieza 9 más 1. Entonces, tienen diferentes resultados. Bueno, ¿de qué dependen estos resultados que hemos visto en estos ejercicios? No dependen ni del origen de los componentes del sistema de números, ¿verdad? Sino que lo que hacemos con esos elementos o números, ¿no? Es decir, de las operaciones o las reglas. ¿Qué hacemos entonces con estos elementos? Sumamos, multiplicamos o dividimos, ¿verdad? Entonces, utilizamos diferentes operaciones. Eso significa que hacemos diferentes cosas, ¿sí? Pero sí, entonces los resultados son diferentes, pero los inicios son iguales. Entonces la equifinalidad, sí. Sí. Sí, pero sí, lo que pasa es que no tomes en cuenta eso, porque aquí lo que está explicando es en forma literal, ¿verdad? No está atribuyendo los resultados diferentes a las operaciones que se hacen, sino a los números, ¿sí? Porque las operaciones en un sistema es lo que se hace para que el sistema cambie, ¿sí? Entonces, por eso aquí alega que no dependen ni del origen ni de los componentes. Estos resultados no dependen ni del origen ni de los componentes, ¿verdad? Depende de las operaciones o reglas, sumar o multiplicar, pero esto es un ejemplo matemático nomás que pusieron para que se entienda mejor el principio, ¿sí? Ahora vamos a pasar al principio con una familia, el sistema con una familia. Aquí solamente es una mera demostración. No hagas caso a que si esto da realmente 16 o esto da realmente 70, ¿sí? Lo que aquí el autor quiso poner énfasis en que este sistema A empieza diferente a ese sistema B porque este empieza con 4 y este con 2, ¿sí? Y los resultados son iguales. Ahora vamos a pasar a la parte donde vamos a hacer un paralelismo con la familia, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Está? La equifinalidad, entonces, y la equicausalidad establecen la conveniencia de que el terapeuta abandone la búsqueda de una causa pasada originaria del síntoma, ¿sí? O sea, el terapeuta no tiene que estar en la búsqueda. Al terapeuta no le tiene que interesar cuál es el origen del síntoma que presenta el sistema familiar. ¿No les parece conocido esto? Esto se hace en muchas orientaciones terapéuticas, ¿verdad? Se busca el origen del síntoma. En la terapia sistémica, chicos, no se busca el origen del síntoma en algo que ha pasado, en algo que pasó con ese individuo, ¿verdad? Aquí el terapeuta se centra en el aquí y en el ahora, en el momento presente, ¿sí? Para resolver el problema que trae la familia. A diferencia de otras terapias, repito, que se basan en el origen del síntoma para resolver los problemas del individuo que acude a terapia. Entonces, esa es la diferencia. Y les comento que los que hayan estudiado un poco de terapia gestal, esto es realmente
de un concepto de la terapia gestal, ¿verdad? Aquí y ahora. Entonces ustedes van a ir encontrando, como hemos visto en la primera clase, muchas terminologías de otras terapias, ¿sí? La terapia familiar es ecléctica. En su origen es ecléctica. Y lo que realmente diferencia a otras terapias es que aborda el sistema familiar, ¿verdad? O también aborda el individuo, como hemos visto, pero en función a su sistema familiar. Sin embargo, las demás terapias abordan primero al individuo, ¿sí? Y sobre todo al individuo. Bueno, entonces, por tanto, la evaluación se orienta a buscar e identificar los factores que contribuyen al mantenimiento del problema, ¿sí? Y no a descubrir cuáles son los factores originarios del problema. ¿Se entiende? Bueno, entonces el funcionamiento de una familia como un todo, ¿verdad? No depende tanto de saber lo que ocurrió tiempo atrás, ni de la personalidad individual de los miembros de la familia, sino de las reglas internas del sistema familiar en el momento en que lo estamos observando en un contexto terapéutico, ¿sí? Bueno, esto es ya pasando, traspolando la equifinalidad y la equicausalidad al funcionamiento de un sistema familiar, ¿sí? En toda familia, como ejemplo, ¿verdad? Que tenga presente una comunicación limitada, ¿verdad? Descubrir, dice, quién empezó a aislarse no tendría relevancia, ¿sí? Lo que tiene relevancia y lo que tiene que hacer el terapeuta es intervenir con eficacia en la cuestión de promover cambios en esa interacción, ¿sí? Entonces, buscar explicaciones en el pasado e intentar explicar lo ocurrido no serviría de ayuda para resolver el problema. Bueno, entonces, ¿qué necesita el terapeuta? De la retroalimentación, sí, que se produzca tras una información breve o repetida para cambiar la interacción disfuncional o los síntomas que presenta la familia. Entonces, lo que indaga el terapeuta es qué es lo que está causando ese síntoma en el aquí y en el ahora, y no cuándo se originaron los síntomas, ¿sí? Puede ser que también indague. De repente uno en la práctica se ve indagando también, ¿verdad? Porque cree que es necesario. Pero eso no quiere decir que esa sea la regla general de lo que hace un sistémico, ¿sí? O sea, ustedes cuando empiecen su quehacer terapéutico se van a dar cuenta de que hay muchas cosas, chicos, que en la teoría uno estudia, pero después se da cuenta de que está haciendo cosas que no estaban en la teoría, pero que los considera pertinente, y uno lo hace eso inconscientemente, ¿verdad? Hablando de inconscientemente en forma general, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me he encontrado haciendo cosas que yo consideraba que eran pertinentes en ese momento, ¿verdad? Entonces, esto no es muy 4 por 4 son, ¿cuántos son 4 por 4? 4 por 4 son 16, ¿verdad? Yo soy malísima para las matemáticas. Entonces uno no tiene que desesperarse por eso. Lo importante es ser espontáneo y hacer que trabaje ese ojo clínico que todo psicólogo tiene, porque todo psicólogo de vocación tiene ya nace con ese ojo clínico que te dice, una vocecita que te dice, ahora tenés que hacer esto, ¿verdad? Por más que te hayan dicho que no hagas, ¿verdad? Tenés que hacer esto ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, como un ejemplo muy simple, ¿verdad? Yo recuerdo que a mí me decían siempre los primeros psicólogos que fueron mis maestros, que yo no tenía que llorar con el paciente, ¿verdad? Que yo no tenía que demostrar ninguna emoción, que yo tenía que
apartarme del problema que me estaba comunicando y bueno, que tenía que tener una cara de póker, ¿verdad? Para no contaminar tampoco la terapia, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo le recibí a mi primer paciente en la universidad y una docente me estaba observando para ponerme la calificación, ¿verdad? La chica que vino junto a mí empezó a llorar, a llorar, a llorar. Yo no tenía ningún pañuelo, no tenía nada ahí, no tenía un vaso de agua, no tenía nada, ¿verdad? En la cámara GESEL. Y bueno, esa era la primera vez que yo hacía un role playing de esa naturaleza. Y bueno, el paciente sabía que estaba siendo observado por todos los compañeros y por el profesor, tanto ella como yo. Entonces, pero era así, era un role playing, era una situación medio real, ¿verdad? O sea, la paciente decidió irse una vez y bueno, si es que necesitaba ir más veces porque su problema era real, entonces la profesora le iba a seguir recibiendo en consultorio. Yo no podía porque era estudiante todavía, ¿verdad? Bueno, entonces después ella me presentó, pero yo digo, me inauguré con un casazo, ¿verdad? Porque ella se casó, su papá, su esposo le pegaba, ¿verdad? Le maltrataba, le pegaba. Después tuvo un hijo, el hijo también le maltrataba, le pegaba. Había sido que fue violada por el padre. Esta chica tenía todos los problemas habidos y por haber, ¿verdad? Bueno, era una primera entrevista que nosotros los compañeros estábamos haciendo. Entonces, yo me quedé así impávida. Ella lo único que hacía era llorar, ¿verdad? Y yo en ese momento me acordaba que yo no tenía que demostrar ninguna emoción. Entonces yo le miraba, ¿verdad? Y estaba con cara de póker, ¿verdad? Pero yo por dentro sentía mucha angustia con ella. Era imposible que no te transmitiera esa angustia. De hecho, que siempre los pacientes nos transmiten algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, después cuando terminó, la profesora me tuvo que evaluar y me dijo que estuvo muy bien mi intervención, las cosas que yo le decía fueron realmente muy oportunas, pero me dijo tu lenguaje no verbal, malísimo, me dijo, porque vos estabas así, ni siquiera llorabas, no lagrimeabas con ella, no le pasaste ningún pañuelo, no, nada, me dijo, ¿verdad? Bueno, ahí yo aprendí que realmente uno tiene que, por instinto, si se quiere decir así, por instinto uno tiene que actuar en algunos momentos de la terapia, ¿sí? Yo le pregunté a la profesora cómo ella hubiera actuado y me dijo, como era un caso muy límite, me dijo, porque la chica después me hablaba que el papá murió, que ella no le pudo perdonar, era un tema catastrófico, ¿verdad? Bueno, entonces me dijo, yo por lo menos le hubiera pasado un pañuelo, siempre tenés que tener un pañuelo o algún Kleenex y tenés que tener un vaso de agua, me dijo, ¿verdad? Siempre hay que tener eso. Y hubiera hecho algún gesto también, algún gesto facial de que le estaba escuchando atentamente y no quedarme así muy rígida, ¿verdad? Ella me dio después esa explicación. Bueno, son tips que les voy a ir dando. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces, aquí les puse el glosario. Prácticamente el glosario es una clase sobre la retroalimentación, ¿verdad? Porque esta palabra, este término se utiliza muchísimo en terapia sistémica y ya vimos a grandes rasgos lo que es. Después también les puse la definición de homeostasis. Bueno, también quisiera recordarles que ustedes pueden agregar aquí al glosario, pueden agregar otras palabras técnicas que ustedes, cuya definición quisieran abordar mejor y más profundamente. Bueno.
tenemos un video, chicos, pero no de este tema, sino de otro tema que después al final Carlos va a proyectar en Google Meet, porque en Zoom a mí no me sale, no se escucha, ¿verdad? El audio no me sale. Bueno, de todas maneras, voy a introducir el tema de los axiomas de la comunicación en un PowerPoint que tengo, y luego el video va a ser sobre los axiomas de la comunicación, ¿sí? Aquí está. Bueno, entonces, sí. Ya. Bueno, ¿y qué les parece, chicos, para no cortar un poco, qué les parece si cuando Carlos pase a Google Meet para ver el video, entonces ahí ustedes marcan? ¿Pueden hacer eso? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, está entonces, porque vamos a tener como 5 minutos para eso. El video dura aproximadamente 40 minutos, o sea, yo tengo que acabar. Sí, pero empieza en el momento 6,7. No empieza, no quiero que empiece antes, porque el tema empieza a esa hora, ¿verdad? Empieza en el minuto, te voy a decir aquí, anoté. Bueno, empieza en el minuto 6. Vamos a poner desde el minuto 6. Bueno, entonces tenemos los axiomas de la comunicación, ¿sí? Que es de Paul Watzlawick, ya habíamos hablado de él, que él es uno de los exponentes principales de la terapia sistémica, y él es el creador de los axiomas de la comunicación. Entonces vemos que comunicación es acción y efecto de transmitir información, ideas, pensamientos o sentimientos entre las personas, ¿verdad? O entre los grupos, etc. Un axioma es una afirmación o postulado que es tomado como una verdad evidente. Y los axiomas de la comunicación describen los procesos de comunicación que tienen lugar durante la interacción. O sea, ¿qué sucede en ese proceso de comunicación que se está dando? Y también explican cómo pueden producirse malentendidos y conflictos. O sea, habla de patologías de la comunicación. Bueno, entonces en 1972, trabajando con Bateson, el psicólogo y filósofo Paul Watzlawick publicó los 5 axiomas de la comunicación. Ese libro, chicos, ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? Bueno, los 5 axiomas de la comunicación son: primer axioma, es imposible no comunicar. Ahora voy a citar todos los axiomas y luego vamos a explicar. Primer axioma, entonces, es imposible no comunicar. El segundo axioma es: toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El segundo, o sea, el aspecto relacional, clasifica al primero y es por ende una metacomunicación. La metacomunicación es una comunicación secundaria, que se traduce literalmente la comunicación después de la comunicación, o la comunicación luego de la comunicación, o la comunicación secundaria de la comunicación. ¿Cómo se interpreta? Y habla sobre cómo se interpreta una información según la relación que existe en los intervinientes, entre los intervinientes en el proceso de comunicación. La parte de contenido hace alusión a lo que se dice en la comunicación, lo que se habla. Y la parte relacional hace alusión a cómo se dice, según la relación que tengan esas personas que se están comunicando. Entonces, lo que se dice, que es el contenido, y cómo se dice es el aspecto relacional. El axioma 3, la naturaleza de una relación depende de las puntuaciones de las secuencias de comunicación entre los comunicantes.
Bueno, yo aquí le cambié la puntuación. Entiendo mejor cómo la influencia, perdón, la interpretación. Entonces, la naturaleza de una relación depende de la interpretación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Vamos a ahondar más después. El axioma 4. Los seres humanos nos comunicamos tanto digitalmente como analógicamente. El aspecto digital de la comunicación hace alusión al lenguaje verbal y el aspecto analógico hace alusión al lenguaje no verbal. El axioma 5 dice, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Simétricos hace alusión a la igualdad en la jerarquía y en los roles de los miembros que se comunican, y complementarios hacen alusión a la desigualdad en la jerarquía y también en los roles. También vamos a empezar a explicar. Sí estoy. Ay, no te puedo creer. Yo estaba convencida. Bueno, estaba convencida. Sí, porque es importante el ver. Ahí no se ve. ¿No? Ahí sí. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿ven esta pantalla? Axioma de la comunicación. Sí, profe. Tu archivo. Pero a mí me abrió ya. Qué raro. A mí me abrió ya. Ahí sí, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ahí, ya. Bueno, entonces vamos a ver otra vez rápidamente cuáles son los 5 axiomas de la comunicación. Axioma 1, es imposible no comunicar. Axioma 2, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El segundo, el aspecto de relacional, clasifica al primero, al aspecto de contenido. Y por ende es una metacomunicación. La metacomunicación hace alusión a una comunicación secundaria. Se le llama la comunicación después de la comunicación o la comunicación de la comunicación. O sea, es una comunicación secundaria sobre cómo se interpreta una información según la relación que existe entre los miembros que intervienen en el proceso de comunicación. Eso vamos a ir viendo, chicos, a medida que veamos las diapositivas. El axioma 3 hace relación. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Yo le cambié esta palabra a depende de la interpretación. Entonces, la naturaleza de una relación depende de la interpretación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. Axioma 4. Los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. Digital es el lenguaje verbal y analógicamente hace referencia al lenguaje no verbal. El axioma 5.
todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Los simétricos hace alusión a una igualdad de jerarquía entre las personas o de roles. Y los complementarios hacen alusión a una diferencia jerárquica entre los participantes y también de roles. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer axioma: no existe la no comunicación. Siempre, chicos, estamos comunicando, aunque parezca que no lo estamos haciendo, ¿sí? No existe la no comunicación, no se puede no comunicar, ¿sí? Así como no se puede no comportarse. El comportamiento es una comunicación, ¿sí? Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De cuando alguien tiene un desinterés por la interacción, de todas maneras está comunicando, ¿sí? Entonces, este caso, el jugador de póker que no quiere comunicar, ¿verdad? Entonces, adopta una expresión facial neutra y una postura recta y rígida. Entonces, ¿qué es lo que, si no está comunicando nada, qué es lo que está comunicando? Que no quiere comunicar nada. ¿Está? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. 5. El segundo axioma: toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. El segundo clasifica al primero y es por ende una metacomunicación. O sea, el aspecto relacional clasifica al aspecto de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que de la relación depende cómo sea el contenido de la comunicación. O sea, lo más importante es la relación es lo más importante. El aspecto relacional es lo más importante y define cómo será el contenido de la relación. Una comunicación, vemos que la metacomunicación es una comunicación secundaria sobre cómo se interpreta una información. Bueno, por ejemplo, el receptor interpretará el mensaje recibido dependiendo de la relación que mantenga con el emisor, ¿sí? Por ejemplo, dice que, vamos a suponer que ustedes le llamen le digan a un amigo: che, boludo, le digan así a un amigo, ¿sí? Entonces, ustedes le llaman boludo a un amigo. ¿Por qué? Porque tienen una buena relación con ese amigo, tienen una relación amistosa, ¿sí? Entonces, el contenido es un poco fuerte, ¿verdad? Decirle boludo a alguien no es nada simpático, pero el amigo no se molesta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una relación amistosa. Sin embargo, díganle boludo a un colega o a alguien que no sea de este país, ¿verdad? Se va a molestar. A eso hace referencia, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver también otros ejemplos cuando estemos en el tema de las patologías. Bueno, el segundo axioma dice: toda comunicación tiene un aspecto que ya habíamos visto. El tercer axioma, perdón. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes, ¿sí? Yo les digo que esta palabra utilicé como un sinónimo, ¿verdad? De la interpretación que se le da, ¿sí? De la interpretación. Entonces, la naturaleza de una relación depende de la interpretación que se hace de la comunicación del otro. Depende, no solamente es el contenido, sino lo que yo interpreto que me está diciendo el otro, ¿sí? Entonces, depende, la naturaleza de una relación depende de la interpretación que yo le doy a la comunicación. Bueno, entonces, Watzlawick
alega que lo bueno o lo malo de una relación depende de cómo las partes implicadas descifran las intenciones, o sea, cómo interpretan las reacciones o las formas de comunicarse de la otra parte. En este contexto, la interpretación se refiere al proceso de organizar los grupos de mensajes en significados. O sea, el mensaje es lo mismo para todos, pero ¿qué significado yo le doy a ese mensaje que estoy recibiendo? Entonces, eso hace la naturaleza de esa relación. Ejemplo, tengo una conversación con mi hermana. La conversación me hace sentir mal porque ella cree que yo le estaba gritando, ¿sí? Y se retira ofuscada. Y lo que yo siempre hago es expresarme fuerte, pero como ella no vive conmigo, entonces no sabe, ¿verdad? Entonces, cuando ella se retira, porque supuestamente yo le estoy gritando, yo me quedo confusa y nerviosa. La próxima vez que veo a mi hermana me siento muy incómoda a su lado, ¿verdad? Y ella se da cuenta de eso. Pero ella cree que yo me siento incómoda por algo que me pasó recientemente, no por el comportamiento que ella tuvo conmigo, ¿verdad? Entonces, bueno, ambas nos sentimos incómodas porque pensamos que estamos molestas por una razón desconocida y permanecemos en esa situación desagradable. ¿Y cómo se soluciona esto? A través del diálogo, ¿sí? Yo le puedo decir, mira, a mí me molestó mucho que vos te hayas retirado porque no era mi intención, yo no te estaba gritando, vos tomaste de esa manera, vos interpretaste de esa manera, pero esa no era no era en realidad una interpretación que hacía alusión a la realidad y bueno, con la comunicación se pueden solucionar los problemas, ¿sí? Como yo les dije la vez pasada. La comunicación es la solución a todos los problemas existentes. Bueno, entonces ahora vemos el número 4, el axioma 4 dice, los seres humanos nos comunicamos tanto digital como analógicamente. Digitalmente hace alusión a lo que la persona expresa, ¿sí? Lo que sus palabras realmente significan. O sea, la comunicación verbal es parte de esta modalidad. Y la modalidad analógica tiene que ver en la forma en que se dice algo o también las señales no verbales que lo acompañan. El modelo analógico tiene que ver también con la comunicación no verbal. A veces podemos enviar mensajes opuestos, ¿sí? Y lo que provoca malentendidos, provoca conflictos. Cuando las personas envían mensajes o información verbal y no verbal contradictoria, y ahí se tiende a creer en el mensaje no verbal. Eso es lo que, cuando una persona está enviando un mensaje contradictorio, hace rato. Bueno. Ahí. Ahí se fue. Ah, ya, bueno. Yo no sé, mañana voy a llamar al técnico porque supuestamente estoy pagando un internet de muchos megas, pero no sé realmente. Bueno, a veces podemos enviar dos mensajes opuestos, ¿sí? Que puede provocar malentendidos y conflictos. Pero cuando una persona está recibiendo, chicos, dos mensajes opuestos con información verbal y no verbal contradictoria, tiende a que se le grave, tiende a dar más importancia al mensaje no verbal. Bueno, entonces, es importante ser coherente con nuestras expresiones verbales y las no verbales. Y vez pasada habíamos visto un ejemplo, ¿verdad? De un chico esquizofrénico que le expresa a su madre que le quiere mucho y se acerca para abrazarla. Sin embargo, su madre, en el momento que el chico se acerca para abrazarla, se echa para atrás. Pero en ese momento la madre se echa para atrás, como no queriendo abrazarle, y sin embargo le dice te quiero mucho, ¿sí?
Sí, y también le dice, ¿por qué no querés que te abrace? Pero el niño se acercó para abrazarle, era ella la que no quería. ¿Verdad? Bueno, es un ejemplo de una comunicación contradictoria. ¿Mm? Bueno. Vamos al último axioma, el axioma 5, que dice, todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. ¿Mm? La comunicación simétrica hace alusión a al contenido, perdón, sí, al contenido, pero estamos hablando aquí de las relaciones. Una relación simétrica es una relación en que todos se comportan como iguales, tienen las mismas jerarquías o roles. Por ejemplo, una relación de amigos, de hermanos, de pareja, tienen la misma jerarquía. No porque no porque los dos sean más importantes, o en este caso se entiende mejor, ¿verdad? Una relación complementaria, ¿verdad? Tienen jerarquías o posiciones diferentes, pero no porque uno de ellos sea más importante que el otro, sino porque cumplen roles diferentes. Ejemplo, la relación entre padre e hijo, jefe empleado, líder seguidor, etc. Bueno, y aquí habla un poco de cómo se puede producir una patología dentro de este axioma. Dice, si una relación simétrica se vuelve insostenible, o sea, si una relación de igualdad se vuelve insostenible, ambas partes pueden acabar atacándose mutuamente en una lucha de poder. Por ejemplo, si unos amigos, una relación entre amigos se vuelve insostenible, ambas partes pueden querer el poder, ¿verdad? O querer tener una jerarquía más elevada. Suele suceder, ¿verdad? Con hermanos, también entre los hermanos, entre las parejas. Bueno, y hasta aquí entonces los axiomas de la comunicación, que va a ser el tema que vamos a observar en el video. Ahora les voy a... Parece que estamos justo en la hora. Les quiero proyectar, o sea, les quiero mostrar. Las patologías, chicos. Ya quiero entrar hoy en las patologías, pero solamente vamos a ver patologías de 2 axiomas, ¿sí? Para empezar ya. Bueno, todos los axiomas ningún axioma están exentas de que se den patologías, ¿verdad? Entonces, en el primer axioma, por ejemplo, se pueden dar las siguientes reacciones, ¿verdad? ¿Qué decía el primer axioma? No existe la no comunicación, no existe la no conducta, porque toda conducta es una comunicación. Siempre estamos comunicando, aunque parezca que no lo hacemos. Entonces, las reacciones que se pueden dar en una comunicación es de aceptación, de rechazo, de descalificación o el síntoma como comunicación. Entonces, la aceptación de la comunicación es una forma de respuesta correcta o adecuada, ¿verdad? Yo le hago una pregunta a la persona y la persona me contesta, ¿verdad? No hay problema. Ahora, el rechazo de la comunicación, yo puedo rechazar una comunicación, ¿verdad? Al no querer establecer una conversación con alguien que quiere establecer una conversación conmigo, ¿verdad? Entonces le digo, estoy ocupado, será otro día, en otro momento, estoy rechazando la comunicación. La descalificación es otra forma de comunicación que no rechaza a la persona, pero sí desanima a la persona que quiere comunicarse, ¿sí? Entonces, busca desanimar a la persona que quiere comunicarse. Yo no quiero comunicarme, entonces busco desanimar a esa persona que está queriendo comunicarse conmigo, ¿sí? Entonces, cambio de tema, miro para otro lado, le ignoro, ¿verdad? O me hablan español y yo le contesto en guaraní, ¿verdad? Y sé que no entiende guaraní, o le pregunto al médico,
cuáles son mis síntomas y me dice, me contesta con palabras totalmente inentendibles que sabe que no voy a entender, ¿verdad? Porque no soy médico. Entonces, bueno, esa es la forma de descalificar una comunicación. Y luego existe otra forma que es dar el síntoma como comunicación. Ahí no se rechaza, no se descalifica, sino que la persona alega un síntoma como excusa para no entablar la comunicación. Por ejemplo, dice que le duele la cabeza, que en ese momento no está para hablar, ¿verdad? Y bueno, finge el síntoma, ¿verdad? Bueno, en una familia pueden utilizarse algunos síntomas que a la persona le funciona para resolver algún problema. Por ejemplo, cuando el chico no se quiere ir a la escuela, finge un síntoma, ¿verdad? Dice que le duele la panza, que le duele el oído, etcétera, ¿sí? Entonces ahí ya empieza que la desconfianza, ¿verdad? Que ese chico está mintiendo. Y bueno, luego tenemos la parte de del segundo axioma, que es el que decía, el segundo axioma alega que en la comunicación hay un aspecto de contenido y un aspecto de relación. El aspecto de contenido que le vamos a llamar C y el aspecto de relación que le vamos a llamar R. Vimos que el aspecto de contenido es lo que dice, ¿verdad? Es lo que se dice, lo que se expresa, lo que se habla, y el aspecto de relación es la forma en la que se dice o se expresa el contenido y tiene que ver con las relaciones entre las personas que se están comunicando. Bueno. Y también dice que el aspecto de relación es el más importante que el aspecto de contenido, ¿sí? Porque el aspecto de relación clasifica el aspecto de contenido, ¿sí? Yo le diría califica, pero bueno. Las patologías que se pueden dar son variables que se presentan entre contenido C y relación R. Entonces, acuerdo, las patologías pueden ser acuerdo en el contenido y acuerdo en la relación. O sea, aquí en el primer ejemplo no hay todavía patología. Aquí puede empezar ya, ¿verdad? Cuando hay un desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Cuando hay un desacuerdo en el contenido y acuerdo en la relación. Cuando hay un acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación, y cuando hay una confusión entre los dos aspectos. Bueno, vamos a empezar entonces con el acuerdo en el contenido y el acuerdo en la relación. Por supuesto que ahí no hay ningún problema. Es una situación ideal, ¿sí? Generalmente se dan las parejas de recién casados. ¿Por qué? Porque siempre están de acuerdo en el contenido y en la forma de relacionamiento y comunicación, ¿verdad? Todo es maravilloso. Comunican que no importa que la comida del cónyuge se haya quemado, que lo mismo es rica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno. Aquí empieza el desacuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Esta es la peor de las situaciones, ¿verdad? Entonces, porque hay desacuerdo en el contenido y en la relación, o sea, en lo que se dice y en la forma en que se dice, ¿sí? Bueno, por ejemplo, una pareja que está a punto de separarse, ¿sí? Famoso que esa pareja ya está totalmente en términos malísimos, ¿verdad? Lo que le dice uno le contradice el otro, ¿verdad? No se ponen de acuerdo, se tratan mal. Entonces siempre están de acuerdo en el contenido y también en la relación, ¿sí? Se dicen indirectas, se tratan mal, o sea, ya todo está mal entre ellos, por eso justamente están en un proceso de separación. Luego está el caso de desacuerdo en el contenido y acuerdo en la relación. Y está el caso de acuerdo en el contenido y desacuerdo en la relación. Bueno, entonces, ¿cuál ustedes creen? ¿Cuál desacuerdo es más fácil de resolver?
Cuando el desacuerdo está en el nivel de contenido, o sea, la tercera posibilidad, o cuando el desacuerdo está en el nivel de relación. Y según este axioma, yo le voy a contestar otra vez, ¿verdad? Según este axioma, toda comunicación tiene un aspecto de contenido, ¿verdad? Y un aspecto relacional. La relación clasifica el contenido, y por tanto es una metacomunicación. Bueno, quiere decir que cuando se da un desacuerdo en la relación es más fácil solucionarlo, ¿verdad? Porque las personas cuando se llevan bien, entonces pueden hablar, pueden entablar un diálogo. Sin embargo, cuando la relación ya está bastante mala, entonces difícil hablar con esa persona y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, cuando el desacuerdo está en el contenido, por la relación, no, aunque la relación sea la adecuada, ¿verdad? Y el contenido, no están de acuerdo en un contenido. Si la relación es la adecuada, lo mismo se pueden poner de acuerdo, como les dije, conversando en el contenido. O decir, bueno, yo no pienso igual que vos, yo no tengo la misma opinión, pero como nos llevamos bien, entonces cada uno piensa como le parece. Sin embargo, la relación no se deteriora. Por eso es más importante que la relación esté en función de el contenido. El contenido está en función de la relación. Entonces es más fácil solucionar el tipo de comunicación cuando la relación hay desacuerdo en el contenido que cuando hay desacuerdo en la relación. Bueno, es un trabalengua, no sé si me entendieron, pero yo creo que sí, porque es fácil, ¿verdad? Bueno, ¿entendieron, chicos? Hola. Hola. Sí, se entendió, profe, porque tus ejemplos son bastante buenos. Bueno, entonces, qué suerte. Bueno. La última posibilidad dentro de este axioma es la confusión entre los dos aspectos. Se da cuando, por ejemplo, un desacuerdo está a nivel de relación, pero las personas piensan que está a nivel de contenido. Pero realmente al comienzo no sabe, uno no sabe si está a nivel de desacuerdo, está a nivel de relación, perdón, o a nivel de contenido, ¿sí? Está confuso el tema. Entonces dice, un esposo está en su casa y entra una llamada de un amigo de ambos. El esposo le dice al amigo que el amigo está asistiendo a un congreso en la ciudad, le invita a quedarse en la casa, pero no consulta con la esposa, porque la esposa en ese momento no está. O sea que él solo decide e invita al amigo que venga a quedarse en la casa. Pero como ellos siempre deciden juntos, no toman ninguna decisión aisladamente, ¿verdad? Esa es una pauta comportamental entre esta pareja. Entonces, la esposa le dijo que no, que ella no acepta lo que él decidió. Pero no se daba cuenta. Él le decía, pero ¿cómo no vas a aceptar si es más amigo tuyo que mío, verdad? Nosotros nos conocimos, yo le conocí a él después de casarnos, recién era tu amigo. ¿Cómo no vas a aceptar que yo la haya invitado? Bueno, luego, como había muchos altercados con respecto a ese tema, fueron a un consejero matrimonial. Y hizo que la pareja se diera cuenta de que lo que a la esposa le molestó fue que su marido no haya consultado con ella. No le molestó que le haya invitado al amigo a quedarse en la casa, ¿sí? Entonces, ahí se dieron cuenta de que ellos tenían un desacuerdo en la relación, ¿verdad? Y no en el contenido.
¿Está? Bueno. Bueno, hasta aquí, chicos, este tema. Y ahora les quiero mostrar la guía y luego ya vamos a ver el video en el tiempo que nos resta. Bueno, yo les quería decir que la guía 1, yo les voy a entregar la guía 1, pero como una ayuda a memoria para ver qué es lo que tienen que estudiar de la guía 1, ¿sí? Entonces le voy a poner los puntos ahí de la guía 1. Ustedes no van a contestar, chicos, ¿sí? Solo que el día es como entregarles un temario. Bueno, sí. Sí. No, yo envié en la plataforma. Por eso les dije, en la plataforma vos viste 6 páginas. No, en el WhatsApp, chicos, yo envié eso. Yo lo que envié en la plataforma es lo que quiero que ustedes lean, ¿sí? Lo del WhatsApp, obvien eso. No, yo les voy a enviar hoy el material escrito de esto. No les voy a enviar la diapositiva, les voy a enviar el material, ¿sí? Y también les voy a enviar esta última parte para que ustedes después hagan la guía, completen la guía. Bueno, ahora vamos a ver si se ve la guía. Sí, lo que envié al grupo. Bueno, ahí tienen la guía, chicos, ¿sí? Lo que quiero es que completen esa guía solamente la parte de los axiomas y también la parte de las patologías, hasta donde hemos visto. A las patologías que hacen referencia hasta el segundo axioma. ¿Está? Ese trabajo lo pueden hacer. O sea, lo que a mí más me interesa de ese trabajo son los ejemplos. Algo la salvedad es que los ejemplos no tienen que ser los mismos que yo les di, ¿sí? Y en internet hay muchos ejemplos, también en la bibliografía que yo les envié hay ejemplos. Si ustedes quieren más bibliografía, les voy a ir enviando los libros, ¿verdad? Entonces yo quiero que saquen los ejemplos de ahí, o ustedes también, por supuesto, pueden armar y enriquecer con sus propios ejemplos, ¿sí? Les pido, como el trabajo pueden hacer de a 2, por lo menos 2 ejemplos de cada hecho. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para eso, profe? Y generalmente son 8 días. Ok. Generalmente son 8 días, ¿verdad? Y bueno, la gente, bueno, una cosa que les quiero decir, chicos, yo no me da el tiempo de decirles cuando ustedes mandan sus tareas o su cuestionario que esta vez me enviaron, yo no puedo contestarles, no puedo enviarles un retorno, una retroalimentación de que recibí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me es práctico. Entonces, yo lo que hago es anotar todos los materiales que yo recibí en el momento o a veces que después, cuando estoy en mi consultorio, entonces yo anoto, abro mi computadora y anoto, ¿sí? Y después yo les voy a decir de quiénes no recibí. ¿Está? Entonces quiere decir que si ustedes no están en la lista de los que no recibí, quiere decir que recibí lo de ustedes. Pero generalmente en Gmail siempre se recibe. No hay cosas que yo no he recibido. Siempre yo recibo todo lo que me envían a través de Gmail, ¿verdad? O sea que no se hagan problema por eso si ustedes me enviaron. Quiere decir que yo recibí. ¿Está? Bueno, entonces no tengan en cuenta lo que yo les envío por el WhatsApp, gente. Lo que yo les envío por el WhatsApp muchas veces es para la clase,
¿sí? Como me es más práctico, entonces yo les envío por la guía, por ejemplo. La guía yo les envié por el WhatsApp, porque yo sabía que a lo mejor tenemos poco tiempo para que yo esté buscando, ¿verdad? La guía y yo tenga que estar compartiendo pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces yo la guía les voy a enviar otra vez. Esta noche ya les envío los materiales que les tengo que enviar y las guías para hacer esta guía. Les voy a enviar los materiales también. Esta noche, después de terminar la clase, les envío directo a la plataforma. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta lo que yo les envío a la plataforma, ¿sí? Y no al WhatsApp. Contestando a tu pregunta, Carlos. Bueno, ahora sí, chicos, si ustedes no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a, vamos a cortar un rato, luego Carlos va a invitarnos para la reunión de Google Meet y vamos a ver el video hasta donde lleguemos. El video se va a proyectar hasta el final. El que quiere quedarse se queda, el que no se va, ¿verdad? Y puede ver en otra oportunidad porque está el link también, les voy a enviar a la plataforma y está en el WhatsApp. Y no se olviden de ponerse presentes, ¿sí? Bueno, nos vemos en unos minutos. Sí. Profe, un ratito. Vos Sí, dijiste que Elena. podríamos hacer de A2, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, ¿se presenta individual o uno de los grupos puede presentar eso? ¿O cómo sería para la presentación de este trabajo? Las guías siempre ustedes pueden hacer de A2, ¿sí? Los ejemplos, lo que quiero que me hagan 2 ejemplos diferentes. Entonces yo sé que los 2 compañeros trabajaron. O ustedes saben, ¿verdad? Ya. Que yo sepa nomás lo importante que ustedes saben, ¿verdad? Que salga de ustedes. Pero para la ¿Listo? hora de entrega, lo que es, profe, el tema, o sea, se entrega una persona Se entrega por los entrega dos. uno, no, se entrega uno por persona, chicos. Ok. O sea que yo puedo ver 2 trabajos igualitos que yo sé que ustedes no van a copiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden hacer el trabajo de A2. Ahora, en el nombre, en la guía, me ponen de los 2 integrantes. Y no, de un integrante nomás me ponen. O vamos a hacer lo siguiente. Ustedes escriben el nombre de su compañero con quien hicieron el trabajo y sus nombres. Y subrayan sus nombres. ¿Les parece? Entonces yo sé ahí con quién hicieron y quién es el que presentó su trabajo. Entonces, escriben donde dicen nombres, escriben ambos nombres del grupo de 2 y subrayan el nombre de ustedes. Pero todos tienen que enviar ese trabajo, esa guía, porque esa guía tiene una puntuación individual para el examen parcial. ¿Está? Nos vemos dentro de unos minutos. Bye. Sí. Ustedes, el glosario, yo siempre les pongo las palabras más importantes, ¿sí? Ustedes pueden agregar, si es que ustedes encuentran palabras técnicas cuyo significado no conocen, pueden agregar, ¿sí? Pueden agregar al glosario. Eso es totalmente individual también, ¿verdad? Y sí, 2. Sí, porque van a ser entre 2, ¿verdad? Entonces, sí, 2 ejemplos de cada axioma, ¿sí? Pero si vos, sí, pero si vos haces solo me tenés que especificar ahí, entonces poner individual, ahí donde dice modalidad, grupal de 2 personas, vos pones ahí individual, ¿sí? Bueno, exactamente. Explicar brevemente, ¿verdad? No hace falta que se explayen. Explicar, según el ejemplo que pusieron, explicar brevemente. Y solamente hasta el segundo axioma, hasta donde llegamos, ¿sí?
Bueno, nos vemos. Nos vemos enseguida. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Saquen sus cámaras. Y sus micrófonos, ¿verdad? Espero que me estén escuchando. No tengo retroalimentación. No tengo Sí, retorno. profe, te escuchamos. Ya. Bueno, espero que todos se hayan acordado de anotar su asistencia. Pueden sacar sus cámaras, chicos, para que funcione mejor el internet. Profe, Gracias, Carlos. profe, Puedes empezar ya, mi rey. te voy a pedir que Puedes silencies tu micrófono. Sí. Bueno, y empezar en el minuto 6, ¿sí? Esas ideas y de ahí se da origen a lo que se llamó o se llama o se denomina 5 axiomas o los 5 axiomas o 5 proposiciones de la comunicación, de la teoría de la comunicación humana. Entonces, podemos decir que este cambio paradigmático entre el mundo que era el paradigma de las cosas, el mundo lineal causal, al mundo circular, nos podríamos orientar desde tiempos muy inmemoriales, donde todas las partes de un organismo forman un círculo. Por lo tanto, cada una de las partes es tanto comienzo como fin, una suerte de cada vez que uno inicia algo, también termina. Esa constante circularidad es la razón de la vida, ¿no? Cuándo termina el día y cuándo empieza. Hemos convenido una hora para inicio y otra para fin, pero al mismo tiempo el inicio es el fin. Esta circularidad, desde tiempos tan remotos como los griegos, se expresa pues en esa suerte de relación inicio-fin, ¿ok? Así podríamos decir que estos primeros axiomas, el primero va a ser, primer axioma, la imposibilidad de no comunicar. En este axioma podemos dar que toda conducta, sea cual fuere su expresión entendida como comunicación, va a ser evidentemente una imposibilidad de no comunicar. La comunicación entendida como una unidad de conducta, la comunicación entendida en su aspecto pragmático, o sea, el estudio de la comunicación está dado por 3 niveles. Uno que vendría a ser la sintáctica, que estudia la codificación de los signos, la semántica, que estudia su significado, y en tercer lugar, la pragmática, que es cómo la comunicación
afecta a la conducta. Entonces, vamos a entender esto, por eso es que decimos que comunicación equivalente a conducta. No hay nada que sea contrario a conducta en ese sentido, ¿no? No hay no conducta. Todos estamos comunicando en todo momento estado de ánimo, vocaciones, intereses, pesares, alegrías, todas las formas de expresión que tenemos comunican. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos observar que en el trayecto histórico de lo que significa nuestra experiencia de imagen, por ejemplo, que ha sido a través de tanto tiempo y tantos años, e incluso en el cine mudo, como ustedes recordarán, las expresiones no verbales pues comunicaban estados de ánimo que contaban incluso historias, ¿no? En ese sentido, uno de los más grandes personajes que podría darnos una suerte de lección sobre la importancia que tiene la comunicación sin presencia del lenguaje, pues sería Charles Chaplin, ¿no? Que en sus expresiones gestuales nos puede dar este mundo maravilloso de comunicación. Por lo tanto, tenemos en ese aspecto que no es posible no comunicar, o no es posible no comunicarse. No existe no comportamiento. Toda expresión humana es comportamiento. Quiero que intenten ustedes imaginarse por un momento ingresando al dormitorio de uno de sus hermanos, hermanas o sus padres, quienes se encuentran durmiendo. Y ustedes supuestamente podríamos pensar que los padres que están acostados o los hermanos o quien esté en un dormitorio durmiendo en un sofá, pues no está comunicando nada. Sin embargo, el hecho de estar en esa posición o en la posición que esté, sentado, echado o semi-echado, pues está comunicando que está durmiendo. Pero además de eso, podríamos acercarnos y con finura observar el movimiento ocular a través de los párpados. Ese movimiento de párpados podría estar comunicando estados de sueño en relación a lo que significa no solamente dormir, sino que está soñando. Y eso pues también es una expresión de comunicación. Entonces, miren cómo toda aquella expresión es una expresión de comunicación. En ese sentido, es imposible dejar de comunicar el silencio. Una persona, un hombre sentado en una barra, con una mirada perdida, totalmente solo, sin mediar palabra alguna, también está comunicando. Usted podría a la distancia observar que este hombre transmite su deseo de estar aislado, el deseo de tristeza, el deseo o expresar, ¿no es cierto?, un sentimiento de tristeza. ¿Cuál sea vuestra interpretación de esa percepción por la cual no media el lenguaje? Pues será una forma de comunicar, porque siempre lo estamos haciendo. Una pareja que a lo lejos discute en una calle donde usted no tiene acceso a observar qué cosa dicen, por los gestos estarían dando un contenido a esa transmisión de información. Un pasajero que está sentado en un bus viajando, o alguien que está en un avión que de pronto se pone una suerte de venda en los ojos para que nadie le pregunte nada, pues está comunicando, no quiero hablar, por más que no esté hablando. Entonces tenemos pues un sinfín de miradas que podrían estar dándonos un conjunto de comunicaciones. En esta imagen que vemos aquí, que es la de una película muy importante que se dio en la década de los años 90, para ser más exacto, en 1990, que se llama Despertar. Estos dos actores, este es Robin Williams, uno de los más grandes y notables actores que tuvo Hollywood, lastimosamente fallecido, y otro que es brillante, con una trayectoria impresionante, que hasta ahora vive felizmente, Robert De Niro. En esta oportunidad, estos actores dieron vida a una historia
de un famoso neurólogo que escribió una autobiografía en función a sus investigaciones, en donde en el año 1969 el doctor Oliver Sacks desarrolló un experimento en un hospital psiquiátrico con pacientes que habían sido víctimas de una encefalitis letárgica y prácticamente los dejaba en una suerte de estado catatónico permanente, producto de una infección que habían tenido de esta encefalitis en una epidemia entre los años 1917 y 1928. Entonces, aquí este médico que representa a Robin Williams empezó a hacer un tratamiento con levodopa, o sea, lo que se conoce el día de hoy como levodopa, que es el tratamiento más, digamos, preventivo contra el Parkinson, pues hizo que por algunos momentos los pacientes que estaban en estado catatónico recuperaran, por eso la película se llama Despertares, recuperaran por espacios de breves días o estados así intermitentes de comportamiento. Entonces, no hay posibilidad de que la gente no deje de comunicar. Lo vemos, si uno quiere, o solamente observando a este hombre que está en estado catatónico, podríamos dar distintas interpretaciones, distintas formas mediante las cuales podríamos nosotros pensar que está pensando, que nos está escuchando, que está imaginando alguna de sus experiencias que ya no puede desarrollar de manera lúdica, de manera expresiva o lo que fuera, y obviamente bajo esta hipótesis el doctor Sacks, o sea, el personaje de la historia original, pues se formuló un conjunto de hipótesis para poder mejorar los estados de estas personas, ¿no? Es una película muy bonita que si no la han visto sería bueno que la visionen, porque nos podría dar elementos muy sustantivos de lo que estamos ahorita manifestando sobre este primer tema de la comunicación humana. Entonces, podemos quedarnos con esta apreciación que toda conducta es una situación de interacción, por lo tanto, no hay forma que no se pueda expresar una comunicación. La actividad o la inactividad de juego o de descanso, la escucha de una palabra, el silencio, el gesto, sea cual fuere, es una expresión de interacción y eso obviamente tiene valor en el contenido del mensaje, es decir, expresa toda una comunicación. Nosotros, los seres humanos, comunicamos, ¿no? Incluso el ejemplo extremo, diríamos así, en este caso sería que cuando estamos asistiendo a una actividad en donde las personas están siendo veladas, y si alguien tiene esa costumbre, eso depende de cada uno, de acercarse a despedirse a la persona que ha fallecido, pues lo que hacemos es ver su rostro, si somos creyentes o tenemos alguna fe religiosa, pues hacer algún gesto simbólico, pero después de haber visto a esta persona, pues expresamos nuestro sentir, ¿no? Oye, qué mal, ¿no? Qué mal se le ve, cómo ha sufrido, ¿no? O otros, por ejemplo, oye, esa nobleza, incluso hasta muerto podemos ver la nobleza, la gentileza, la humildad de la persona que ha dejado de existir. O sea, también está transmitiendo, en este caso, una comunicación, ¿no? Es una cosa maravillosa que podemos ver cómo los seres humanos en distintos momentos estamos comunicando, ¿ok? Entonces, si alguien quisiera, pues, insistir en este tema de que existe alguien que no comunique, en el caso también de los esquizofrénicos, pues, obviamente con mayor razón, porque ellos están comunicando en distintas frecuencias, pero están haciendo la comunicación, o
O sea, por más que el esquizofrénico quiera pretender comunicar en otro contexto, en otro ambiente, en otro mundo, si se quiere decir, en una realidad totalmente aparte, aún así está comunicando. Y uno de los personajes más importantes de esta, que diríamos en una suerte de, para acentuar el concepto, es John Nash, que fue uno de los profesores más prominentes en una de las más importantes ciudades de los Estados Unidos, donde incluso en su estado de esquizofrenia, o sea, supuestamente en esa supuesta no comunicación, terminó comunicando una de las más importantes teorías de los juegos, de la geometría diferencial y las ecuaciones derivadas, y obtuvo un premio Nobel, lo cual significa que no existe posibilidad de no comunicar. Todas las personas, sea cual fuere nuestro estado de salud, ya sea fuera de la realidad o en la realidad, entre comillas, ya sea en una situación catatónica o autista, todos estamos comunicando. ¿Ok? Entonces eso podría ser, en síntesis, este primer axioma de la comunicación humana. El segundo axioma está relacionado a lo que vendría a ser el tema de los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Quiere decir que toda comunicación tiene una implicancia en la interacción que establecen una persona y otra, A y B, y por lo tanto lo que diga A tener un contenido y una relación. Una suerte de parte, digámosle así, un mensaje que va a ser recepcionado por el otro, y ese mensaje recepcionado por el otro no solamente va a estar definido en lo que significa lo que le dicen, sino cómo se lo dicen, qué hay detrás de esa palabra mal interpretada, mal dicha o sencillamente intencionada, y eso origina, como ya hemos señalado, los problemas en las relaciones entre personas y en particular en todo sistema de interacción. Por lo tanto, toda comunicación no solo transmite información, sino también impone un criterio de conductas. Una palabra, solo una, podría tener distintas connotaciones. Silencio podría significar una expresión de, por favor, ¿podrían guardar silencio? Otra que sería silencio, que sería ya una orden que incluso denota cierto malestar. Silencio, que sería ya una tercera apreciación con una connotación distinta. En los tres casos, una sola expresión que informa lo mismo, ¿sí o no? O sea, estamos pidiendo una acción concreta, una respuesta que A le pide a B, a varios que están en un ambiente, pero que es de una u otra manera, en esta segunda parte, en su entonación, en su forma, en su intensidad, totalmente diferenciada en un segundo y un tercer contexto. Una pidiendo favor, una segunda más o menos haciendo como una orden, y una tercera imponiendo ya un criterio incluso más allá de lo que podría ser una orden, ya con una connotación de cólera, de rabia, de mortificación, de molestia, como cada uno quiera percibirlo. Entonces, a esto, Bateson, porque recordarán, o en todo caso lo recordamos, cuando Václavic formula estos axiomas, lo hace sobre la oferta y propuesta de estudios que hizo Bateson. ¿Se acuerdan? Recordarán ustedes que Bateson, a través del equipo que formó con Halley, con Wheatland, con el propio Václavic en lo que vendría a ser ese proyecto de Palo Alto, con Jackson, pero que en esa propuesta inicial de los estudios de las paradojas de la comunicación se formularon un conjunto de ideas
quedaron ahí, que quedaron en una suerte de formulación y que se centró para Bateson en la formulación de su teoría del doble vínculo. Entonces, como ya Bateson había formulado una serie de observaciones sobre las relaciones que se daban en la comunicación, como por ejemplo los aspectos referenciales y contativos, pues esto lo tomó Václavic para formular este postulado, este axioma. Entonces, los aspectos referenciales, podríamos decir, haciendo una analogía con Bateson, es la información, ¿no es cierto? La información que nos da aspectos que concretamente, qué es lo que digo, ¿no? A qué me refiero, ¿ok? Cuando digo silencio, a ver, me estoy refiriendo obviamente a una necesidad de guardar silencio para que podamos estar en un nivel de atención, concentración. Cuando ya voy a ponerle en esa transmisión del qué digo aspectos connativos que tienen directa relación con aspectos relacionales, valga la redundancia, mientras esto de acá es el contenido de la información, esto de acá, la imposición de conductas, es el aspecto relacional. ¿Cómo es que debo yo entender el mensaje que me da la persona? ¿No? Entonces, si una persona transmite una información y esa información, más allá de decir lo que dice en la relación algo más, como por ejemplo su propio estado de ánimo, su molestia, su deseo de saber algo, obviamente, pues va a marcar una respuesta del otro, de la otra, respecto a cómo es que entiende, comprende, percibe el mensaje del emisor. Entonces aquí es lo que digo, aquí sería es cómo lo digo, ¿no? Esta persona, oye, de pronto, oye, un momentito, conserva tu distancia, no te pases, a mí me hablas bonito, ¿no? Una cosa así. Luego de haber escuchado una forma insolente de solicitar algo a alguien, la persona que entiende el mensaje podría, si bien es cierto, escuchar de manera literal que le dice tal cosa como una orden, como siéntate, ¿no? Esta persona podría sentirse aludida, ofendida, porque entiende que hay una suerte de ya pasar el límite de lo que sería el respeto y la tolerancia, o mejor dicho, la falta de respeto. Entonces, aquel que recibe el mensaje va a tener en esta suerte de información referencial, en este contenido, pues una evaluación del aspecto conativo, de cómo ese mensaje influye en la relación. Mira, respetos guardan respetos. A mí me habla bonito, ¿no? Entonces, todos esos ejemplos forman parte de este nivel de contenido y de relación. Entonces, diríamos pues que toda comunicación, y este es el axioma, toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto de relación, tal es que el segundo, o sea, la relación, clasifica el primero y es por ende una metacomunicación. ¿Por qué clasifica por qué decimos que clasifica, perdón, al primero? Porque obviamente, ¿no? O sea, usted expresa una información y esa información trae consigo un contenido que, llamémosle pues, yo recuerdo que cuando Basadre, Jorge Basadre, el gran historiador peruano de la República, ¿no? Nos daba una suerte de lectura del Perú, una lectura en donde no decía cosas, pero decía cosas. O sea, nos daba la información, usted leía la historia de la República y detrás de la historia, de esa historia que uno leía, estaba lo que Basadre no decía, pero lo decía. Una suerte de mensaje oculto, ¿no? O sea, de transmitir, de leer, él decía, de leer entre líneas el Perú, ¿no? De aquello que se dice, pero también no se dice. Y al no decir es el mensaje, diríamos, pues, de
de la primera parte en donde el segundo mensaje, o sea, lo que no se dice clasifica al primero, aquello que se manifiesta. Vamos a desarrollar esto en el sentido siguiente, ¿no? Entonces la comunicación humana se da en estos dos niveles, se usa a través de los signos y está vinculado en lo que se refiere al contenido. Por lo tanto, nosotros en estos aspectos relacionales, que van a denominarse aspectos connotativos, intervienen en un conjunto de connotaciones superiores, como podría ser niveles lógicos, ¿no? O sea, mientras una persona está en un nivel lógico de informar y no percibe cómo lo hace, porque podría darse el caso, la otra persona está en un nivel de receptividad de ese mensaje de información, pero en otro nivel lógico, entendiéndose que lo que le está pidiendo, ordenando, mandando, podría atentar contra la intención del mensaje. O sea, trasciende el mensaje, una información que podría originar una molestia, una suerte de respuesta inmediata de por ejemplo, ubícate, a mí no me hablas así, ¿no? ¿Tú qué te has creído? ¿De dónde? ¿A quién te ha educado? ¿No? Esas expresiones que nosotros en el cotidiano vivir, en la cotidianidad del día a día, respondemos de esa manera. Y ahí está el aspecto, ¿no es cierto?, de la interpretación de lo que es en este Creo que ya no. Ah, no, ahí Hola, está. sí estoy, chicos. Tenía para uno. Sí. ¿Qué decís, Carlos? Sí, los dos que tienen nomás. Yo de todas maneras le voy a enviar, mañana les voy a enviar todas las patologías. Pero voy a explicar, vamos a continuar la clase el próximo viernes, el próximo miércoles. Entonces ustedes pueden hacer hasta el segundo axioma nomás, hasta el que entienden, ¿verdad? Estoy hablando de las patologías, ¿sí? Sí, y luego las patologías hasta el segundo axioma, ¿hasta dónde llegamos? Bueno, no te preocupes, estamos para eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ustedes pueden continuar viendo el video. Yo les voy a enviar el link en la guía que les envío a la plataforma. O sea, ustedes utilicen los materiales de la plataforma, ¿sí? No del WhatsApp. Porque después yo les hago otra vez algunos ajustes antes de enviarles, según cómo fue la clase y todo eso, ¿sí? Bueno, chicos, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe. Buenas noches.